Hermanos, hoy es la última clase del curso Familias Centradas en Dios. Es un curso que ha sido de gran bendición para la iglesia, ¿cierto? Ha sido de gran bendición para nosotros de manera personal, como matrimonios, como hijos de Dios, como iglesia, como padres. Así es, mis hermanos. Como hemos visto, Pablo viene relacionando ese autosacrificio, esa autonegación dentro de la relación matrimonial, ¿cierto? La clase pasada nosotros estudiamos cómo los puritanos veían el matrimonio, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan? Más adelante hablaremos un poco de eso. En esta ocasión vamos a ver la manera en cómo los hijos deben obedecer a sus padres y en cómo los padres deben criar a sus hijos, de acuerdo o basados en los pasajes que venimos estudiando de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios. Como dije, Pablo viene entonces aplicando ese autosacrificio en la relación matrimonial, y Pablo sigue aplicando ese autosacrificio sobre la relación entre los padres y los hijos. Al igual, mis hermanos, que la relación del matrimonio, el esposo y la esposa, está cimentado en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, la relación de los padres y los hijos está también cimentada en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nosotros estamos apuntando ¿a quién? A Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro norte, nuestra mirada. Ese debe ser nuestro enfoque, enfocarnos en nuestro Salvador Jesús. Así que vamos entonces a leer en esta tarde la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice Pablo a los Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. En esta tarde veremos algunas razones del por qué los hijos deben obedecer y honrar a sus padres, en primer lugar. Y en segundo lugar, vamos a ver cómo los puritanos criaban a sus hijos. Esas son las dos cosas que vamos a ver en el día de hoy. Yo voy a hacer una pregunta acá. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levanten sus manos. Muy bien. Yo también levanto mi mano, yo tengo 2 niñas. Debo decirle, hermanos, que los hijos son una bendición de Dios. Amén. Es una bendición, es un regalo que Dios nos da a los padres. Lamentablemente, hermanos, hay algunos padres que no lo ven de esa manera. En lugar de ver a los hijos como una bendición, no vamos a decir que lo ven como una maldición, pero sí lo ven como una aflicción. ¿No han escuchado decir, mi hijo es un dolor de cabeza? ¿No han escuchado decir esa expresión? Muchos padres dicen de esa manera. Una vez le preguntaron a un padre, si tuvieras la oportunidad de volver a comenzar tu vida matrimonial, ¿hay algo que harías diferente? Este hombre contestó, no tendría hijos. ¡Wow! ¡Qué triste escuchar esto! No sabemos por qué un padre o una madre pudo haber dicho estas palabras, mis hermanos. Pero lo que nosotros sabemos, los padres cristianos, por medio de la palabra de Dios, lo que nos dice allí, cualquiera que sea la razón, la Biblia nos dice que los hijos son una bendición de Dios. Son una bendición de Dios. Y sin duda puede haber problemas, sin duda, mis hermanos, Satanás está ganando ventaja, desviando a nuestros hijos del camino de Dios. Pero no podemos decir que no son una bendición de Dios. No podemos llegar a ese extremo de decir que son una aflicción.
Por eso es importante que los padres y los hijos entendamos y vivamos en la práctica, en los conceptos, en los principios, en los imperativos bíblicos del matrimonio y la crianza de los hijos. Es muy importante que nosotros veamos esto por medio de las Escrituras. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo ahora en el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Y él dice en primer lugar allí: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Cómo los hijos tienen que hacerlo? Lo primero que Pablo les dice a los hijos es la obediencia. Eso es lo primero que deben hacer los hijos, obedecer a sus padres. Y esta palabra, mis hermanos, es una palabra que está compuesta. Significa, obediencia, poner el oído debajo de. Eso es lo que significa la palabra obediencia. Entonces, cuando Pablo está diciendo, hijos, obedeced en el Señor a sus padres, está diciendo, hijos, pongan su oído bajo la autoridad de sus padres y hagan lo que ellos dicen. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ahora, esa obediencia siempre y cuando esté alineada a la voluntad de Dios. Esto es importante que lo tengamos presente, padres e hijos que están aquí. Porque muchos padres que se hacen llamar cristianos justifican el abuso a sus hijos porque malinterpretan este pasaje. Ellos creen tener una autoridad sobre ellos y esa autoridad se conduce al abuso. Pero hermanos, la Biblia se opone contundentemente al abuso de cualquier autoridad, venga de quien venga. Y en este caso yo voy a hablar con toda responsabilidad aquí, mis hermanos. Los hijos, escuchen bien, hijos, al ver que ese mandato no está alineado a la voluntad de Dios, los hijos no están obligados a obedecer a sus padres. ¿Por qué, mis hermanos? Porque eso va contrario a lo que dice Dios en su palabra. Dios dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿A dónde voy, mis hermanos? Mientras que los padres tienen una autoridad en el hogar que ha sido delegada por Dios, ha sido puesta por Dios, hay una autoridad que le supera a la autoridad del Padre, y es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres. ¿Por qué? Porque primeramente le obedecen al Señor. Ese es el orden. Un hijo obedece al Señor y de esa manera obedece a su padre. Eso es lo que dice Pablo allí. Pablo dice, obedecer en el Señor a sus padres, dice Pablo allí. Y esto es muy bueno, hermanos, porque según el mundo, los hijos deben tener el derecho de elegir su propio destino. Según el mundo, los hijos tienen derecho a elegir su propia manera de pensar en cuanto a la vida, ya sea en lo económico, en lo moral, en lo espiritual, en cualquier cosa. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Los hijos deben andar en el Señor para obedecer a sus padres. Esto significa, hermanos, que los hijos tienen que aprender a obedecer. Y la única forma que los hijos aprenden a obedecer es a través de la palabra de Dios. Andando en el Señor. Andando en el Señor. Y esto quiere decir que es una responsabilidad de los padres. ¿Por qué? Porque toda obediencia de los hijos requiere que ellos sean instruidos por medio de las verdades bíblicas. Tú no le puedes exigir a tu hijo que te obedezca de la manera bíblica cuando tú no le has enseñado la palabra de Dios. Y esto aplica, o no solamente aplica a los niños pequeños, no. Esto aplica, mis hermanos, a hijos de cualquier edad. Porque esa palabra hijos es la palabra prole, que significa linaje, descendencia. Esto quiere decir que si tú tienes un hijo de 30 años viviendo contigo todavía en el hogar, tú tienes la responsabilidad todavía de instruirlo por medio de la palabra de Dios. Tu responsabilidad es sentarte con tu hijo e instruirlos en las verdades bíblicas. Y aquí cabe una pregunta importante para todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste tu Biblia y te sentaste con tu hijo a enseñar la palabra de Dios? ¿Cuándo fue? Medita allí un poco. ¿Cuándo fue la última vez que leíste el libro de Proverbios
por ejemplo, que está lleno de principios sobre la obediencia que los hijos tienen que aprender. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Por eso vemos y nos quejamos de ver a tantos hijos malcriados, tantos hijos rebeldes, sin respeto a nadie, que llegan a la edad adulta, sin ningún tipo de carácter, sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de objetivo en la vida. La Biblia dice que tienen que aprender a obedecer en el Señor para obedecer a sus padres. Y esa es tu responsabilidad de hacerlo, enseñarlos por medio de la palabra de Dios. Ahora, mis hermanos, Pablo dice que deben obedecer a sus padres en el Señor, ¿cierto? ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a sus padres en el Señor? ¿Cuál es la razón del por qué Pablo dice esto? Pablo dice allí, en Efesios 6:1, porque esto es justo, dice la palabra de Dios. Y quizás muchos estarán diciendo, ¿solamente esto? ¿Solamente ese es el requisito que Dios exige? ¿Porque es justo? ¿Esa es la única razón? Sí, hermanos. Dios dice a sus hijos, obedece a tu padre porque esto es justo. Y esa palabra justo quiere decir virtuoso, que es lo correcto, dice Pablo. Es una palabra, esta palabra justo se usa para Dios, se usa para Cristo, se usa para el Espíritu Santo, se usa para la palabra de Dios, se usa para una vida piadosa y se usa también para la obediencia de los hijos para con los padres. En Colosenses 3:20, Pablo tiene una misma idea en cuanto a esto. Pablo dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque esto agrada al Señor. ¿Ven la conexión que hay allí? Hay una conexión. El Señor se agrada en lo que es justo. ¿Por qué? Porque es su designio perfecto. Dios quiere que así sea. Hermanos, en pocas palabras, los hijos deben obedecer a sus padres porque este es el camino que Dios quiere para tu vida. Ese es el camino que Dios quiere para con tu vida. El camino virtuoso, el camino piadoso, el camino de la sumisión. Él lo exige de esa manera. Y nosotros debemos obedecerlo entonces. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos que Pablo le dice a los hijos, obedece en el Señor a tus padres. ¿Por qué? Porque Él es justo. En segundo lugar, Pablo le dice, les da otro mandamiento a los hijos allí en Efesios 6. Él les dice en el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese es el fundamento de lo que viene hablando Pablo. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, Dios le ha dado una posición privilegiada a los padres. Una posición especial a los padres. Dios no solamente ordena que ames a tu padre. Dios no solamente ordena que obedezcas a tus padres, sino que le des honor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, que los respetes como una autoridad que ha sido delegada por Dios sobre ti. Amén. Entonces, honrar a tu padre y a tu madre es adoptar una actitud de entrega mostrando que hay una distinción y que los consideras a tus padres como la más alta autoridad después de Dios, por supuesto. Dios lo ha diseñado de esa manera. Los padres tienen una autoridad sobre ti y tú le debes dar honor a tus padres. Y no solo eso, mis hermanos. Pablo está diciendo allí con esto y está revelando el carácter de nuestro Dios. Y quiere que sus hijos entonces reflejen ese mismo carácter de su padre. ¿Para qué? Para vivir entonces con acciones justas para con tus padres terrenales. Amándolos, proveyéndoles, obedeciéndoles, mostrando honor, respeto, sustentándolos en todo lo que puedas, cuidando de sus vidas. Va a llegar un punto, hermanos, va a llegar un punto en tu vida que tú vas a tener que ser responsable de tus padres. Va a llegar. Y qué mejor honor hacerlo de esa manera,
cuidándolo, proveyéndole, sustentándole, dándole honor, cubriendo todas sus necesidades, cuando ya ellos no tienen posibilidades de valerse por ellos mismos. Es allí, en esos momentos, que nosotros le damos honor a nuestros padres. Es un privilegio, mis hermanos. Es un privilegio tener a nuestros padres con vidas, si aún los tienes con vida. Es un privilegio. No pierdas la oportunidad, si la tienes, de honrar a tu padre y a tu madre. Mi padre y mi madre no son creyentes. Y aunque ellos no son creyentes, mis hermanos, yo no pierdo la esperanza de que lo sean. No la pierdo. Pero aunque ellos no son creyentes, mis hermanos, Dios me manda a darle honor a mis padres. Así es. Es un mandato de Dios. ¿Por qué? Porque eso refleja el carácter de Dios en mí para con ellos. Es un testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida. Ahora, ¿por qué los hijos deben honrar a su padre y a su madre? Hay una razón también allí. Versículos 3 de Efesios 6. Hay una promesa. Hay una promesa allí. Él dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, dice Pablo. Hay dos lados de esta promesa. Primero, hay una calidad de vida, dice Pablo. Para que te vaya bien. Dios prosperará la vida de los hijos obedientes. Y eso lo podemos ver, mis hermanos, si nos vamos en el contexto bíblico, cómo los hijos de Dios le obedecían a su padre y cómo ellos eran bendecidos, cómo ellos eran prosperados. Y en segundo lugar, Pablo está diciendo allí que habla de una cantidad de vida, o sea, para que sea larga tu vida sobre la tierra, dice Pablo. El hijo obediente, mis hermanos, gozará de larga vida. Ahora, esto no significa, por supuesto, que si alguien muere en su niñez o en su juventud es porque no honró a su padre y a su madre. Eso no significa eso. O si alguien no honra a su padre y a su madre, tiene garantizado que va a vivir una larga vida. Tampoco significa eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando los hijos obedecen y honran a sus padres en el Señor, van a escapar de los pecados y peligros que de una u otra forma ponen en riesgo la vida de los hijos desobedientes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Así que los hijos, en primer lugar, deben aprender a honrar a sus padres y a sus madres por el hecho de estar en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es justo a los ojos de Dios. En segundo lugar, debe serlo porque es un mandamiento, porque hay una promesa de Dios allí. Hermanos, la desobediencia y la deshonra a los padres es una rebelión contra Dios. Es una rebelión directa contra Dios. Por eso nosotros oramos, para que en el poder del Espíritu Santo nosotros podamos obedecer este mandamiento. Debe ser nuestra tendencia, nuestro deseo de obedecer a nuestros padres, según lo que dice Dios en su palabra. Amén. Eso con respecto a los hijos. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar un poco sobre los padres. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo los puritanos criaban a sus hijos. Eso es lo que vamos a ver en lo que queda de clase. Esto está basado en un material del doctor Joel Beeke. Y así como nos enseñaron sobre el matrimonio, los puritanos, ellos también nos enseñaron sobre la crianza de los hijos. Pero para recordar un poco la clase pasada, a ver, hermanos, ¿cuál era el orden de propósitos según los puritanos en cuanto al matrimonio? ¿Cuál era? A ver. Cero. Había un orden, mis hermanos, había un orden. Acuérdense que los reformadores tenían un orden y los puritanos dijeron, no, ese orden no, hay otro orden así. Ellos dijeron entonces, no. Pusieron un orden. El propósito del matrimonio tiene un orden. ¿Cuál es el orden? Darle gloria a Dios en primer lugar.
Dios, procreación y restricción, ¿cierto? En primer lugar, darle la gloria a Dios. Es el propósito primordial del matrimonio. Ellos decían, Dios, esposo, esposa e hijos en tercer lugar. En segundo lugar, el propósito, según los puritanos, para el matrimonio era la procreación, tener descendencia, llenar esta tierra entonces con hijos, con muchos hijos. Ellos no ponían límite a la cantidad de hijos, ¿se acuerdan? Ellos no decían cuántos hijos voy a tener. Ellos se preparaban, ellos eran organizados allí, eran disciplinados con eso. Y en tercer lugar, el propósito, según los puritanos, para el matrimonio era la restricción del pecado, alejarnos de la tentación de la carne. Ese es el orden entonces. Pero como dije, mis hermanos, así como nos enseñaron sobre el matrimonio, también nos enseñan mucho sobre la crianza de los hijos. Al igual ellos comprendieron que los hijos son una bendición de Dios. Igual forma. Ellos nunca vieron a sus hijos como un obstáculo, no. Ellos tampoco vieron a sus hijos como un objeto para ellos dejar salir su ira, su enojo y transmitir esa enseñanza a ellos, no. Al contrario, mis hermanos. Cada hijo que Dios le proveyó a los puritanos era una oportunidad para instruirlos en la amonestación del Señor. Vamos a ver un poco más adelante. En primer lugar, mis hermanos, según el contexto de lo que Pablo nos está diciendo aquí, en el versículo 4, que dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Hermanos, los puritanos tenían convicciones fuertes, claras sobre la educación de sus hijos. Una educación, por supuesto, que debía estar sustentada con la palabra de Dios. La Biblia era el centro en la educación de los puritanos. Los niños tenían desde muy pequeños, desde muy temprana edad, tenían que ser educados por sus padres acerca de las verdades bíblicas y de su doctrina, por medio de la palabra. Se dice que el primer libro que los puritanos publicaron era un libro que enseñaba a los niños el alfabeto. Y por supuesto, los enseñaban mediante historias bíblicas. Así era. Yo no puedo decir lo mismo. A mí nunca me enseñaron el alfabeto con la palabra de Dios. Muchos de aquí, creo que todos, hay un librito por allí muy famoso, ¿se acuerdan? Mi jardín. Muchos aprendimos con ese librito a leer. Muchos nos dieron vara con ese librito. Bastantes jalones de pelo, ¿verdad, pastor? Pues sí. Así es, mis hermanos. Lo cierto es, mis hermanos, que los puritanos enseñaban a leer a sus hijos por medio de ejemplos bíblicos, por medio de las escrituras. Es interesante esto. Como dije, ellos tenían una convicción plena que era la Biblia, que podía educar a sus hijos desde temprana edad. Lo segundo, que ellos tenían plenamente convicciones, es que debido a esa instrucción por medio de la palabra de Dios, se daba especialmente en el momento de la adoración familiar. Así es, mis hermanos. Los puritanos enseñaban a sus hijos la palabra de Dios en el momento de la adoración familiar. Era importante para ellos este momento. Y eso tenía dos propósitos importantísimos aquí. Escuchen con atención. El propósito de enseñar a sus hijos por medio de la adoración familiar o en el momento de la adoración familiar tenía como propósito preparar a sus hijos para la confesión de fe que tendrían algún día. ¡Wow, hermanos! Es decir, los puritanos estaban preparando a sus hijos desde muy temprana edad, desde muy pequeñitos, para que ellos pudieran confesar a Cristo cuando fuera la voluntad de Dios. Impresionante esto. Había una convicción plena en ellos que sería posible si los padres
orientaban a sus hijos en la palabra de Dios de esta manera, en la adoración familiar. Además de eso, el segundo propósito era enseñarle a sus hijos cómo defender la verdad contra la mentira y el error. Ese era el segundo propósito. Como dijo, mis hermanos, lo estaban preparando desde muy pequeños, desde muy pequeñitos, para que confesaran al Señor y para que pudieran defender la fe en Cristo Jesús. Impresionante, hermanos. Ese es el anhelo de todo padre cristiano, ¿cierto? Ese es mi anhelo. Que mi hijo o que mis hijas confiesen al Señor, bueno, la pequeñita, pues ya la otra la confesó, gracias a Dios. Pero mi hija, la pequeñita, es un anhelo para mí que confiese al Señor algún día. Pero es por medio de la instrucción de la palabra de Dios. Es por medio de la adoración familiar según los puritanos. Para que ellas confiesen al Señor y para que ellas sean un instrumento en las manos de su Salvador. Es el anhelo de todo padre cristiano, ¿cierto? ¿Verdad, Julián? Es el anhelo que tiene Julián de que sus hijos crezcan en la palabra de Dios y confiesen al Señor y sean instrumento en sus manos. Qué gozo era ver a nuestros hijos, mis hermanos, confesar al Señor. Es el anhelo de todo padre. Y todos los padres debemos orar por eso, para que nuestros hijos crezcan en el Señor y confiesen a Cristo algún día. Amén. Entonces, mis hermanos, la adoración familiar, los puritanos, se convirtieron para ellos en el momento oportuno para instruir, para orar, para cantar, para ir a Dios y enseñar a sus hijos acerca de Él. Ellos no podían imaginarse ni un solo día sin adoración familiar. Ni un solo día, mis hermanos. Yo me pregunto, ¿qué hemos hecho nosotros con estos momentos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho nosotros con estos momentos de adoración familiar? ¿Cuántos momentos hemos perdido en nuestras vidas para enseñar a nuestros hijos en la adoración familiar sobre Dios? ¿Cuán poca importancia, mis hermanos, les damos a estos momentos? Hay tantos hogares cristianos que por eso es que andan como andan. Viven como viven. ¿Por qué? Porque no hay adoración familiar, no hay culto en la familia. No hay instrucción por medio de la palabra de Dios. No se involucran en la adoración familiar con sus hijos. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Es la pregunta. ¿Cuándo fue la última vez? Hermanos, no permitamos que esto suceda en nuestras vidas, no permitamos. No permitamos, hermanos, darle oportunidad a Satanás con sus distracciones para que nos quite estos hermosos momentos de compartir con nuestra familia y aprender acerca de Dios. Encontrar esos tesoros hermosos en la palabra de Dios. No permitamos esto en nuestras vidas, mis hermanos. No permitas ni un solo día en tu vida sin que tú le hables a tus hijos sobre Dios, sobre Cristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la palabra de Dios. No lo permitamos, mis hermanos. Es vital para la crianza de nuestros hijos enseñarlos desde muy pequeños con la palabra de Dios. Es un tremendo ejemplo que nos dan estos hombres del pasado. Yo te animo, hermano, si no lo has hecho, o si lo has dejado de hacer, comienza hoy. Comienza hoy. Llega a tu casa hoy, después de aquí, abre tu Biblia y siéntate con tu esposa, con tu familia, con tus hijos y escudriña las Escrituras, mis hermanos. Enséñale a tus hijos la palabra de Dios. Enséñale los tesoros que conducen a la vida eterna. Esa es la obligación de nosotros como padres, una obligación, mis hermanos, una responsabilidad. En la crianza de nuestros hijos, Dios nos los ha dado para eso. Hermanos, esa es la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos. La palabra de Dios. No es ninguna casa, no es ningún auto, no es ningún dinero, mis hermanos, es la palabra de Dios. La única herencia que tú le puedes dar a tus hijos es eso. Y ellos te lo van a agradecer por el resto de sus vidas, mis hermanos.
Eso es lo que hacían los puritanos, decían ellos. Hay que enseñar a nuestros hijos por medio de la palabra de Dios. Y el momento en que lo hacía era a través de la adoración familiar. Es decir, todos los días lo hacían. Todos los días lo hacían. Lo tercero que veían los puritanos, mis hermanos, en cuanto a la crianza de los hijos, era la disciplina. Era la disciplina. Ellos también eran bastante estrictos sobre esto. Y ellos realizaban dos tipos de disciplina, como nosotros las conocemos. La disciplina preventiva y la disciplina correctiva. Vamos a hablar de esto un poco. Por ejemplo, en la disciplina preventiva, los puritanos decían que se debe presentar instrucciones claras, sumamente claras en la crianza de sus hijos. O sea, no podía haber suposiciones en esos mandamientos que le daban ellos. Tenían que ser instrucciones claras. Y el doctor Vicky pone un ejemplo de cómo ellos lo hacían. Ellos tenían un proceso allí. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. Tú le dices a tu hijo, ve y limpia tu cuarto. Un ejemplo, ve y limpia tu cuarto y te voy a llevar a la tienda de dulce. Muy bien. El hijo va entusiasmado para su cuarto por la promesa de que si lo limpia, va a ir con su padre a la tienda de dulce. Cuando el padre va a ver qué es lo que hizo el hijo, resulta que solamente recogió algunas cosas. El padre le dice al niño, bueno, no vamos a ir a la tienda de dulce. El niño dice, pero ¿por qué? Si yo hice lo que tú me dijiste, recogí algunas cosas. Y llega el llanto entonces. El niño llora. ¿Qué creen que pasó allí, hermanos? ¿Qué creen que pasó allí? Exactamente. El niño no entendió las instrucciones de su padre, o mejor dicho, entendió mal las instrucciones de su padre. ¿Por qué? Porque el padre no le dio instrucciones claras a sus hijos, o a su hijo, lo que debía hacer. No le explicó lo que debía hacer. Yo me pregunto, ahora yo veo por qué yo desobedecía a mis padres. Porque no los entendía muy bien. No los entendía. El doctor Bickelman nos dice que todo esto habría sido prevenido si el padre le fuese dicho al niño lo siguiente: hijo, ve a tu cuarto, recoge y guarda ordenadamente cada cosa que esté en el piso, y cuando lo hagas de esa manera, ordenadamente, vamos a poder ir a la tienda de dulces. Hermanos, eso es algo más específico, ¿cierto? Eso es algo que el niño entenderá más. De esa manera los puritanos disciplinaban a sus hijos preventivamente. Ellos decían que es importante que los niños sepan con claridad cuáles son las instrucciones del hogar y así disciplinarlos preventivamente. ¿Para qué? Para no llegar entonces a la disciplina correctiva. Muchos padres hacen lo contrario. Primero lo disciplinan correctivamente y después preventivamente. Pero ese no es el orden, mis hermanos. El orden es disciplinarlos preventivamente con instrucciones claras. Y si el niño no obedece, bueno, ahí entonces sí pasamos a la corrección, a la disciplina correctiva, como vamos a ver. Allí el proceso es diferente. Ahí sí hay una reprensión por parte de los padres. Y el enfoque de los puritanos era de igual manera estricto. El doctor Vicky dice, según los puritanos, que cuando un niño cometía una infracción moral con respecto a los mandamientos del Señor, se debe suministrar una reprensión según el grado de la ofensa. Por ejemplo, si el niño bota leche en el piso todos los días, no va a ser la misma reprensión
si el niño robara dinero de la cartera de su madre? Por supuesto que no. Allí la infracción es más seria, ¿cierto? Se necesita una reprensión más seria. Por tanto, la reprensión es seria aquí, en este segundo caso. E incluso con la vara, decían los puritanos. Con la vara. En Proverbios 13:24 dice que el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Es decir, mis hermanos, cuando usted no le da vara con su hijo, usted no lo está amando, usted lo está odiando. Eso dice la palabra de Dios, porque eso va a traer consecuencias después para su vida. En Proverbios 29:17 dice que disciplina a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Es decir, tu hijo no será entonces un dolor de cabeza como muchos suelen decir. ¿Por qué? Porque lo disciplinaste. Hemos visto, hermanos, cómo los padres no disciplinan a sus hijos desde temprana edad. Lo hemos visto. Cómo los niños crecen, como dije, sin respeto, sin ninguna autoridad. No pueden dominar a sus hijos, incluso niños pequeños de 5, 6, 7, 8 años. Las madres no pueden dominar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no lo disciplinan. Claro que no vas a poder. No vas a poder disciplinarlo. Tuviste la oportunidad de hacerlo y no lo vas a poder. No vas a poder hacerlo porque no lo hiciste. Por ese supuesto amor que le tenías al no disciplinarlo, como dice la palabra de Dios. Y como dije, eso trae consecuencias en sus vidas. Ahora la pregunta es, ya sabes que debes disciplinarlo, ¿no? Incluso con la vara. ¿Cómo vas a ejercer esa disciplina? ¿Será que lo vas a hacer frente a todos sus hermanos? ¿Será que lo vas a hacer frente a todas las personas? Los puritanos decían no. Eso debe hacerse en privado, en privado. Y hay un proceso aquí que ellos lo describen. Ellos decían, debes tomar al niño, lo llevas a solas, y esto es importante, anoten si quieren, para que no se les olvide. Lo llevas a solas al niño, le expones el amor. Como dije, esto es importante. Que ellos sepan que lo amas. Eso es importante, que los niños sepan que lo amas. Hermanos, sé que va a ser difícil, créanme. Va a ser muy difícil hacer lo que los puritanos hacían. Pero créanme, ellos lo van a entender, mis hermanos. Se lo digo por experiencia propia. Los puritanos decían entonces que tomas a tu niño a sola, le expones el amor, le dices que lo amas, luego le explicas que lo que hizo estuvo mal. Y le dices y le explicas que tienes que darle con la vara. O sea, que eso merece un castigo lo que hizo. Los puritanos decían, mis hermanos, que si la infracción es menor, tenías que darle 2 veces. 2 veces. Y si la infracción era mayor, tenías que darle 3 veces. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi abuela tenía una mata que le llamábamos chuzo. Y ella arrancaba las hojitas y guau, hermanos, cómo picaba esa mata. Cómo picaba esa mata. Y ella no me daba 2 veces, 3 veces. Ella me daba muchas veces. Por supuesto, ella no era puritana. Ella no era creyente. Así es, mis hermanos. Otra pregunta. Ya sabes que tienes que, entonces, ¿cómo la vas a ejercer? ¿Cómo la vas a ejercer? ¿Frente a todos? No. En privado. Llevando a sola, explicándole que lo amas. Explicándole que lo que hizo estuvo mal y que debes castigarlo. Debe haber una reprensión allí con la vara. 2 veces si es menor la infracción y 3 veces si es mayor la infracción. ¿Dónde lo vas a hacer, mis hermanos?
¿En qué lugar del cuerpo? Fíjense cómo los puritanos eran detallistas en todo. Ellos no dejaban todo a la suposición. Los puritanos decían, mis hermanos, que el único lugar que fue diseñado para disciplinarlos con la vara era en las piernas. En las piernas, no en otra parte del cuerpo. No sé por qué los puritanos decían que eran las piernas, seguramente porque podían soportar el dolor. En los glúteos. Bueno, en los glúteos, bueno, es parte de las piernas, allí. Bueno, entendí mal, pero bueno, es allí. No en las manos, mis hermanos, no en los brazos, no en el cuerpo, mucho menos en la cara. Los puritanos dicen que en los glúteos. Sí, en los glúteos, no voy a decir más nada. No en otra parte del cuerpo, mis hermanos. Es importante eso también. Muchos tienen marca de esos cuerazos en muchas partes. Pero bueno, como dije, sus padres no eran puritanos, mis hermanos. Hay que entenderlos entonces. Ahora, otra pregunta. ¿Con qué intensidad debe hacerse esto? Los puritanos decían, mis hermanos, que debía hacerse tan fuerte que les duela, pero no tanto para que se convierta en un abuso. ¿Entendieron eso? Debe haber un medidor allí de castigo allí. Como les dije, mis hermanos, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Porque en esos momentos, hermanos, el corazón se le pone chiquitico. Yo tengo una niña de 5 años, hermanos. Y yo cada vez que tengo que reprenderla, quizás no lo hago como lo dicen los puritanos, pero sí trato entonces de hacer algunas cosas que ellos dicen. Pero cuando lo hago, mis hermanos, es difícil para mí. Pero yo entiendo que eso es para beneficio de ella. Y es impresionante, hermanos, es impresionante los resultados que eso trae. Porque después de que pasa todo, mi hija viene a mí a buscar consuelo, a buscar cariño de su padre, que hace minutos la reprendió y le pegó. Es impresionante. Y ese es el efecto que hace la disciplina, hermanos. Ellos ven el amor allí de un padre para con sus hijos. Ahora, mis hermanos, después que pasas todo este proceso, hay algo más importante por hacer. No solamente dejas al hijo llorando o con lágrimas, no. Luego tú tomas a tu hijo. Esto es importante, hermanos. Muchos no lo hacen. Tomas a tu hijo y oras con él, según los puritanos. Ellos deben entender o deben arrepentirse del pecado que hicieron. Debes darle las instrucciones claras para que ellos se arrepientan de su pecado, para que no lo hagan más. Y si se arrepienten de eso, el asunto queda resuelto. Y otra cosa, también importante por hacer, mis hermanos. Anótelo también. Enséñale a tu hijo que Dios es un Dios perdonador. Enséñale a tu hijo que Dios perdona si se arrepiente de su pecado. Hermanos, la intención de toda disciplina correctiva es llegar al arrepentimiento, ¿cierto? Si no se llega al arrepentimiento, entonces no ha sido alcanzada la meta. En caso contrario, dicen los puritanos que debían volver al principio de la situación. ¡Wow, hermanos! Así era la crianza de los hijos de los puritanos. Estrictos, mis hermanos. Por eso es que ellos nos educaban primero con la disciplina preventiva. Porque la disciplina correctiva era de esta manera. Por
último, mis hermanos, en cuanto a cómo los puritanos criaban a sus hijos. Los puritanos criaban a sus hijos de manera que siempre podían estar involucrados en todas las decisiones de sus hijos. Por ejemplo, ellos estaban involucrados en qué profesión tenían que estudiar, qué trabajo que elegir, cuál es el cónyuge apropiado para su vida. De hecho, hermanos, los puritanos eran tan estrictos que ellos tenían una lista de preguntas para con los cónyuges. Por ejemplo, le preguntaban al hombre que se quería casar con su hija si la podía sostener económicamente, por ejemplo. Veían si tenían capacidades de liderazgo. Veían cómo trataba a sus propias madres. En el caso de las mujeres, le hacían preguntas o veían si era sumisa al joven con el cual se iba a casar. O cómo trataba a su propia madre. Preguntas y hacían otras preguntas. Pero eran estrictos, mis hermanos. Aún en eso, hasta las propias decisiones de sus hijos. Nada se les escapaba, hermanos. Ellos habían entendido que Dios se los había entregado a ellos para criarlos en la obediencia del Señor. Los hijos no podían, mis hermanos, vivir como ellos quisieran. Y los puritanos entendieron eso. Así es, mis hermanos. Como vemos, eran bastante estrictos entonces, a la hora de la crianza de los puritanos, en la toma de sus decisiones. Yo creo que tomaré algunos consejos de esto, ¿cierto? Sobre todo en las preguntas hacia los cónyuges. Así es, mis hermanos. Estas son algunas de las cosas que los puritanos hacían en cuanto a la crianza de sus hijos. ¿Qué podemos concluir con todo esto, hermanos? Todo esto nos lleva a una conclusión. Tanto el matrimonio como las crianzas de los hijos tienen la gran meta, el gran fin de darle la gloria a Dios. Solo esa es la meta. Dios quiere familias sanas. Dios quiere matrimonios sanos. Dios quiere padres sanos. Dios quiere hijos sanos. Dios quiere iglesias sanas, mis hermanos. ¿Para qué? Para tener una sociedad sana. Para el avance de su reino, mis queridos hermanos. Eso es lo que quiere Dios. En los tiempos de nuestras crianzas, mis hermanos, nuestros padres no entendían ninguna de estas cosas. Ninguna. Y aunque podemos decir que ellos nos enseñaron moralmente algunas cosas buenas, no es lo mismo contener la verdad en nuestras manos, la palabra santa de Dios, y conducir a nuestros hijos a la vida eterna, mis queridos hermanos. No es lo mismo. Por eso es un privilegio que tú tengas un hijo y seas cristiano y eduques a tus hijos por medio de las Escrituras. Como dije, es la única herencia que tienes que dejarle a tus hijos. Eso tiene repercusiones eternas en sus vidas, mis queridos hermanos. Eso es lo que tú y yo debemos hacer como padres. No pierdas la oportunidad de que si tienes hijos, debes hacerlo. Y si lo vas a tener, mis hermanos, bueno, ve estos consejos que hemos dado en esta clase. Queridos padres que están aquí, eduquemos a nuestros hijos con la palabra de Dios. El doctor Vicky dice lo siguiente: para que en el día del juicio tus hijos puedan mirarte y decir, mi padre y mi madre me hablaron de estas cosas y me llevaron camino a la verdad y Dios me llevó a la eternidad. Hermoso, hermoso. Que nuestros hijos entonces puedan decir estas cosas. El doctor Vicky agrega, pero hay de aquellos padres que se hacen llamar cristianos, que en el día del juicio sus hijos lo miren y le digan, tú nunca me hablaste, tú nunca me advertiste del infierno y por eso ahora voy a ir.
Tú nunca tomaste la palabra de Dios. Tú nunca tuviste tiempo de instruirme por medio de la palabra de Dios para andar en los caminos de Dios. Ay de ellos, dice. Es triste entonces. Mis hermanos, es una responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. No es la iglesia. No son los pastores, mis hermanos. No es la escuela dominical. No es el maestro, no es el vecino, no es tu amigo. No, es tuya la responsabilidad. Es mía la responsabilidad. Tenemos la palabra de Dios y debemos hacerlo de esa manera. Dios te va a pedir cuenta de eso. ¿Cómo criaste a tu hijo? Por medio de la palabra. Mis hermanos, que Dios nos ayude entonces como matrimonios, como familias, como padres a vivir de acuerdo a las Escrituras. Tenemos un largo camino que transitar como esposo, como padre, como hijos. Pero veamos estos ejemplos, mis hermanos. Ejemplos de estos hombres del pasado, de mujeres del pasado que comprendieron la importancia del matrimonio y la importancia de criar a sus hijos por medio de la palabra de Dios. Pero sobre todo, veamos lo que dicen las Escrituras, lo que está allí, mis hermanos, lo que nos muestra cómo estamos nosotros en nuestra adoración familiar, en nuestra devoción con nuestros hijos, en nuestra comunión con nuestro Padre. Ellos están viendo en verdad que tú tienes una comunión con tu Padre eterno. Ellos lo ven, hermanos. Ellos se preguntan, ¿cómo estamos criando a nuestros hijos? Es la pregunta. ¿Cómo lo estamos criando? Hemos aprendido entonces que debemos criarlos para la gloria de Dios, mis hermanos. Y repito, que Dios nos ayude entonces como padres. Hay muchas cosas que corregir acá. Muchísimas. Muchísimas, mis hermanos. Yo hablaba con mi hija, ella me escuchaba y me hacía preguntas con respecto a esto. Y me confrontaba. Y yo decía, hay que aplicar esto. Hay que empezar a aplicar esto en nuestras vidas. Amén. Hermanos, como dije, este curso ha sido de gran bendición. Hemos visto entonces el propósito del matrimonio, cómo debe conducirse el esposo, la esposa, los hijos, los padres. Es vital para nuestras vidas. Es vital, mis hermanos. Así que apropiémonos entonces de estas verdades. Recordemos lo que hemos visto desde la primera clase. Si no lo recuerdas, métete allí en internet y estudia de nuevo para que puedas vivir de acuerdo a eso. Vamos a orar, mis hermanos.